El Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar esta mañana otra vez aquí, dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad de abrir su palabra, de estar en terreno firme, de estar en la roca firme, la lámpara a nuestros pies, en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que no sabe dónde va, confundido, un mundo donde tú escuchas y escuchas mentira tras mentira, confusión tras confusión, porque está bajo el maligno, el príncipe de mentira. Pero nosotros tenemos la luz, la lámpara, la cual nos puede mostrar lo que es la realidad. Dios es luz, dice la palabra, y no hay ningunas tinieblas en Él. Qué bueno es estar a sus pies. Te doy gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Esenciales, en Buenas Nuevas. Y bueno, yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, donde quiera que nos esté sintonizando. Bienvenido, un saludo a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Albuquerque, Nuevo México, también Jacksonville, Florida, Boston, las Carolinas. Gracias por sintonizarte, y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, estos mensajes de amor en el jardín. Si tú quieres poner un mensaje de amor en tu jardín por alguna celebración, busca a Lucía, ella tiene su página en Facebook, ahí está todo su catálogo de temas. Y si quieres personalizar un regalo, contacta a Silvia García, regalos y camisas personalizadas, contáctala, ella tiene una amplia gama en Facebook, busca su página, Naps and Crafts con Silvia García, regalos y camisas personalizadas. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, sus oraciones, su amor por la verdad. Y bueno, nos vamos a buscar el corazón de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Y qué libro tan impresionante, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, ¿verdad? Revelación, eso significa Apocalipsis, recuerda, y es el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo, es la coronación de nuestro Rey y Señor, ¿verdad? Quien viene a arrancar de las manos del usurpador este mundo, el cual ilegítimamente ha tomado. Él es el príncipe de la potestad del aire. Vamos a estar viendo en algunos capítulos más adelante cómo él nunca ha estado en el infierno todavía. Está vencido, pero su sentencia está por venir, y vamos a ver esa sentencia literalmente aquí en Apocalipsis. Me encanta lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, que es precioso, es la revelación de Jesucristo para manifestarnos a nosotros, sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Te lo recuerdo para que no olvides en el punto en el que estamos, ¿verdad? Estas cosas que van a suceder pronto deben suceder, dice aquí, y la envía a ángel por medio de su ángel, y nos ha dado testimonio de la palabra de Dios. Esto que estamos escuchando, que estamos leyendo, es la palabra de Dios, no es ficción, no es la obra de nadie, de un ser humano caído, no, es Dios inspirándolo para nosotros, ¿verdad? Dando testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y las cosas que has visto. Juan nos está mostrando todo esto para nuestra bendición, para nuestra amonestación. Y fíjate, lo más interesante es que habla a las 7 iglesias. Esta hermosa carta, este hermoso libro está dirigido a nosotros, para que entendamos, para que pongamos atención. Ayer orábamos por una perspectiva eterna, ¿no? Estamos orando mucho por nuestros hermanos en Afganistán, por estos países, los lugares donde está la persecución muy fuerte. Y Dios promete, estábamos leyendo el Salmo 37, donde el Señor nos dice que pronto, ¿verdad? Dice, no te enojes por causa del malvado, no te impacientes, ¿verdad? Y vemos eso, y yo mencionaba que no es cuestión de que de pronto Afganistán se va a convertir en una utopía, no, en una utopía preciosa donde no hay nada, un lugar de primer mundo. No está hablando de eso. El Señor está dando promesas que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Estas son las promesas que estamos esperando, ¿verdad? Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y si nuestras vidas, nuestros pensamientos solamente están
funcionando para el aquí, para el ahora, y nuestros pensamientos están influenciados solamente por las cosas de este mundo, por nuestros enemigos, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, sin duda la persecución, sin duda todo este odio en contra de Cristo, ¿verdad? No va a tener sentido para ti. Vas a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no te levantas a proteger, ¿verdad?, a esta gente que está literalmente sufriendo y siendo perseguida? Bueno, es muy importante entender que Dios tiene promesas y sabe el futuro. Nuestro futuro eterno es maravilloso y no es una imaginación, es algo real, ¿verdad? Pero el futuro del malvado también es eterno y es terrible. Sí, así es. Entonces este mundo caído no puede ofrecer otra cosa más que eso: ilusiones falsas, mentiras falsas, y bueno, pues el pecado del hombre es así, lo lleva a la terrible desgracia de autodestruirse. Así es. Por eso es muy importante que Apocalipsis sea parte de nuestra mente. Qué gozo y qué importante. No me viene a mi mente, digo, ¿cuánto tiempo no estuvimos estudiando Apocalipsis? Bueno, este es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Pero ha sido una bendición para mí. Cómo la iglesia necesita abrirlo y necesita entenderlo, y cómo hay ministros o servidores de Dios infieles que lo cierran o que lo malinterpretan, ¿verdad? Y qué importante es entender nuestro futuro para poder entender nuestro presente, para poder saber que, como dice Pablo, esta leve aflicción, ¿verdad?, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más fuerte y eterno peso de gloria, ¿no? Lo que vemos es temporal. Lo que ves es temporal. No vas a durar más de 80 años, mas lo que no se ve es eterno, ¿verdad? Y anhelamos una morada eterna. Toda esta perspectiva eterna, Apocalipsis nos la da. Y que yo quería darte este recordatorio, ¿verdad? Escrita Juan a las 7 iglesias que están en Asia, estas iglesias que nos representan a nosotros. 5 de ellas corrompiéndose, una muerta, la otra tibia, una fiel, una perseguida, ¿verdad? Pero fiel también. Vamos a un pequeño corte y regresamos con los 2 testigos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, en esta esperanza viva, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra esperanza gloriosa, la cual tiene nombre y es Jesucristo, está siéndonos mostrada en este libro de Apocalipsis. Aunque vemos cosas aterrorizantes, ¿verdad?, en Apocalipsis, vemos diferentes cosas, también vemos un contraste precioso en los cielos, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo constantemente en los cielos es un gozo y una celebración por una y otra vez la victoria de Jesucristo, ¿verdad? Lo que se ve que se duele, los hay, son por el dolor, por la gente no arrepentida, la gente que no quiere, la gente que endurece su corazón. Y eso tiene que ser desde hoy, mis hermanos. Tenemos que cultivar un corazón manso y humilde de corazón. Eso es lo que dice el capítulo 5, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Nos dice que bienaventurados son los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos, recibirán la tierra por heredad, nos dice esto. Y es importantísimo, ¿verdad? Nos viene después del quebranto de corazón, de la confesión, del arrepentimiento. Después viene la mansedumbre, ¿verdad?, que es fortaleza sujeta a control, alguien sujeto al Señor. Y cuando eres manso y humilde de corazón y recibes lo que Dios te está pidiendo, ¿verdad?, es cuando recibes la tierra por heredad, ¿verdad? No cuando estás viviendo tu propia manera, cuando Dios se convierte en tu medio para alcanzar tu fin, en tu genio de la lámpara, en tu santa, ¿verdad?, al que le estás pidiendo: Dios, bendíceme y dame, y si no me das y si no lo haces a mi manera, no te quiero. Eso no es la característica de un creyente. Un creyente es manso y humilde de corazón. ¿Qué significa? Que está entregado al Señor, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que le ha dado el trono de su vida. Sí, así es. Qué importante es poder decirle Señor a alguien al cual está sujeto, porque si no, de otra manera solamente sería religiosidad, solamente sería hipocresía. ¿Por qué? Porque al final solo dices con tu boca Señor, pero con tus hechos obedeces a otro señor, ¿verdad? A ti mismo, obedeces a toda tu naturaleza pecaminosa. Hablábamos de que el hombre sin Dios, el hombre en su pecado, lo único que hace es buscar su propio bien, y con ello añade su destrucción, la destrucción de su alma, porque está completamente insatisfecho. No puedes encontrar satisfacción lejos de Dios. Así es. Y bueno, hemos estado avanzando aquí en Apocalipsis. La iglesia ya fue arrebatada, ¿verdad? La iglesia ya está en los cielos.
representada por esos ancianos, ¿verdad? La iglesia glorificada. Tenemos, ya pasaron ya abrieron los 7 sellos, estamos en la 6ª trompeta, estamos en este preludio donde está por tocarse la 7ª trompeta, donde todo se va a consumar rápidamente y donde viene el fin, ¿verdad? Y el Señor establece su reino. Y estamos viendo con este ángel, con el librito, ¿verdad? Vimos tantas cosas, la importancia de comer la palabra, de tenerla, digerirla, entenderla. Eso es algo necesario. La palabra de Dios, la vida cristiana no es para flojos. Eso es algo importantísimo, ¿verdad? No importa que no sepas, no hayas ido a la escuela, no importa, no hay excusa, mi hermano, no hay excusa. Dios requiere todo de ti y sabemos tener diligencia, pero necesitamos tener esa diligencia para lo que es bueno, ¿verdad? Y priorizar, saber priorizar. No debes de ser aquellos que siempre relegan el estudio de la palabra, el ir a la iglesia, todas estas cosas y lo tienen para el final. Eso habla mucho de lo que realmente amas y habla de lo que realmente adoras. Por más bonito que cantes el domingo, por más que pongas los ojos en blanco, eso es lo que habla de tu corazón. ¿Quién está al principio? ¿Quién está en la arriba en tus prioridades? Y llegamos a estos 2 testigos, ¿verdad? Que nos están mostrando la misericordia de Dios. Cómo durante estos 1260 días el Señor no se deja sin testimonio. Eso es impresionante, ¿verdad? Que a pesar de tanta dureza de corazón, a pesar de tanta blasfemia, a pesar de todo esto, el Señor está manifestando, ¿verdad? En estos testigos su misericordia. También está llamando a su pueblo, ya lo vimos, cómo Dios trata con su pueblo Israel. Inmediatamente Apocalipsis, cuando tú lo lees después del mensaje de las 7 iglesias, no se vuelve a mencionar la iglesia, y durante todo este tiempo el idioma es a los judíos, a los israelitas, porque el Señor está tratando con ellos y va a cumplir todas sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, a David, ¿verdad? Van a todas estas promesas, porque las promesas del Señor no caen a tierra. Y qué bueno que suceda esto, ¿verdad? Romanos capítulo 10, 9, 10, 11, ¿verdad? Nos hablan de estas promesas preciosas a su pueblo. Este asunto de reemplazar la iglesia con Israel es falso, es diabólico, no es correcto. Si Dios falla con sus promesas a Israel, puede fallar con sus promesas a la iglesia y con todo. Y el Señor no es así. El Señor lo que dice se cumple. Sí, así es. Dios dijo y fue hecho. Dios dice y es. Así es de que necesitamos poner atención, que todo lo que está en este libro de Apocalipsis se cumple, se va a cumplir por cuanto Dios lo ha dicho. Así es. Y bueno, estos 2 testigos nos están mostrando cómo los tratan de matar. Dios les da el poder de incinerar a todo aquel que se acerque a ellos. Y me gustó mucho el versículo 7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, ¿verdad? No es sino hasta el momento en el que Dios decide, porque Él es soberano. Y es en ese momento cuando la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, ¿verdad? Entonces este es un movimiento, ya lo vimos en estos días pasados, cómo el Señor, ¿verdad? Hace permite que Satanás haga este movimiento porque engaña más. Él recuerda eso, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Todo lo que es mentira, absolutamente, aunque sea mentira blanca, no existe tal cosa, ¿verdad? Toda mentira viene del padre de mentira, y en Dios no hay ninguna tinieblas, ninguna mentira. Y este hombre de maldad, como así lo llama la Biblia, la bestia, el anticristo, poseído por Satanás, va a engañar. Dejan sus cadáveres en la plaza de la grande ciudad. Ya vimos acerca de Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí vemos cómo Dios nos habla en sentido figurado y la misma Biblia nos lo dice, ¿verdad? En este momento, y dice que todos los ven, tribus, pueblos, lenguas y naciones ven sus cadáveres. Los moradores de la tierra hacen un día internacional, ¿verdad? Así como hacen hoy el día de la mujer o el día de esto, el día del otro. En ese momento van a ser el día de la independencia de Dios, el día en que vencimos a Dios. Pero durante tres días y medio están ahí muertos, ¿verdad? Y nos damos cuenta también aquí cómo es en realidad. Mucha gente piensa que los milagros son los que traen fe. No son los milagros los que traen fe, es el evangelio, ¿verdad? Como Lázaro le dice: si te levantas, Señor, déjame ir. Lázaro y el rico déjame ir a avisarle a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento, le dice al Señor, ¿no? Y le dice a Abraham: no, aunque algunos se levantare de los muertos, no van a creer. Si ellos no creen a Moisés y a los profetas, es decir, si no creen a la palabra de Dios, si no creen al testimonio, ¿verdad? Porque ellos saben el testimonio, están viendo a Dios, pero no le creen, ¿verdad? Así de duro es este asunto. Entonces dice que después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies
y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Imagínate, vemos Dios en el momento que ellos terminan su testimonio, prosigue Satanás a seguir engañando, pero fíjate nada más, se levantan. Imagínate el shock de la gente. Y dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Un rapto personal que tienen ellos, ¿verdad? Imagínate estas escenas virales, viendo a estos hombres, escuchando esta voz, ¿verdad? Y tú dirás, bueno, con esto ya creyeron, ¿verdad? Mucha gente sí cree. Definitivamente ahorita vamos a ver cómo el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios cree, se levanta, ¿verdad? Y a partir de aquí sigue a su Señor con fidelidad. Pero esto me recuerda que en la sabiduría de Dios, sus planes no son a nuestra manera, son a su manera. Por eso necesitamos conocer su voluntad. Debemos preocuparnos, eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5, ¿verdad? Que seamos entendidos de la voluntad de Dios, que no seamos necios. Conocemos muy bien nuestra voluntad y acuérdate lo que decíamos hace ratito, nuestra voluntad está influenciada por este mundo que es nuestro enemigo, su influencia secular, por Satanás también y nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos ir y valorar, ¿verdad? La sabiduría, la voluntad de Dios. Sí, si no abrimos nuestra Biblia, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Si no tenemos un corazón rendido a Jesucristo, aunque conozcas la voluntad de Dios, te vas a rehusar a obedecerlo. ¿Por qué? Porque al final tú sigues siendo Señor de tu vida. Es importante que sepas quién es Señor de tu vida. ¿Cómo lo sabes? Las obras de quien practicas. Así es. Y estamos viendo a estos hombres que nos ponen también un ejemplo, ¿verdad? Porque dan su vida. No creo que haya sido muy cómodo para ellos estar por 3 años y medio siendo... 3 días y medio. No, 3 años y medio dando su testimonio. Sí, claro. Sí. 3 años y medio dando este testimonio, recibiendo todo tipo de hostilidad, ¿verdad? Hablando la verdad, afrenta, y toda la gente hablando contra ellos, ¿verdad? Y intentando matarlos, Dios dándoles la oportunidad de incinerar al que se le acerque, pero finalmente dar su vida, ¿verdad? Y cuando termina su testimonio, también esta es otra enseñanza que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Esto no se acaba hasta que se acaba. Tenemos que seguir dando testimonio fiel de la palabra de Dios, testimonio fiel del evangelio, aún a pesar de lo que sea y a cualquier precio. Mira estas cuestiones, date cuenta cómo lo que Dios dice es real y cómo sin una esperanza eterna, ¿verdad? No lo vas a poder hacer. Si tú estás creyendo este evangelio falso de mi mejor vida ahora, ¿verdad? O estas doctrinas falsas acerca del Espíritu, acerca de todas estas cosas que no te llevan a crecer, a amar más al Señor, a entender esas promesas eternas que están en la palabra de Dios, pues te va a ser muy difícil, muy complicado, ¿verdad? El hecho de sostenerte delante del Señor. Por eso la tierra buena, ¿verdad? Es la que da fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y son los que oyen, los que escuchan, los que ponen por obra, los que reciben la palabra de Dios, la entienden y la ponen por obra y ven fruto, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos en estos siervos. 3 años y medio de testimonio fiel, ¿verdad? El poder de Dios fluyendo en gente fiel, en gente que cree en el Señor. ¿Quieres ver ese poder fluyendo en ti? Verdadero poder, ¿verdad? No para hacer show, no para hacer faramaya. Verdadero poder de Dios para ser transformado la imagen de Cristo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo esta imagen impresionante. Imagínate estos dos testigos, que podrían ser, como ya lo vimos también, Elías o Moisés, por las cosas que hacen, por las promesas que tenemos en la Biblia. Podrían ser, no podemos dogmatizar, ¿verdad? Pero estamos viendo estas escenas en estos tiempos donde ya todo es tan claro, ¿verdad? Aquí ya no hay excusa de que si la evolución, de que si esto, de que si el otro. No, ya está Dios ahí presente, está la iglesia presente, está Satanás, quien ya tomó su reino, como en la Torre de Babel, ¿verdad? Lo que desde siempre quiso hacer, reunir todos sus reinos, eso va a suceder en la gran tribulación. Por eso es que está delante de él, ¿verdad? Como su líder, este hombre llamada la bestia, ¿verdad? Vamos a estarlo viendo también con su falso profeta, lo vamos a estar viendo también, pero lo que estamos viendo es toda esta cuestión, estos 2 testigos levantados, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios, proclamando el arrepentimiento, la confesión, ¿verdad? Diciendo bien el juicio de Dios, necesitan arrepentirse, necesitan venir al Señor. Y ese debe ser, por cierto, nuestro llamado también, ¿verdad? De pronto viene
cuando acaban su testimonio, ¿verdad? Cuando el Señor cumple sus propósitos, su voluntad, en ese momento viene Satanás y hace una victoria contra ellos delante del mundo que piensa que ya todo, ya lo ganaron, vencimos a Dios, el Día Internacional de Vencer a Dios. Y bueno, imagínate, hasta se hacen regalos, dice, qué bueno, nos deshacemos, bueno, ya se quieren deshacer desde ahorita de la Navidad, claro. Pero en aquellos tiempos hasta regalos se dan, no sé qué cosas hubieran puesto ahí, y pensando ya todo viene a la normalidad una vez más, vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos a seguir adelante y vamos a tener nuestra utopía, porque hemos sido independizados de Dios, como si eso fuese posible. Imagínate, realmente no puede ser posible. ¿Por qué? Porque finalmente, imagínate, la tierra en la que vivimos es de Dios, la energía con la que vivimos cada día es de Dios, nuestros pensamientos, nuestro movimiento, la electricidad que mueve nuestro cerebro, el aire que respiramos. O sea, el Señor puede decirnos en cualquier momento, si tú te crees Dios, pues ve, consíguete tu aire, ve, consíguete tu cuerpo, ve, consíguete tu propia creación y dime qué hacemos. No es posible, solo hay un creador y un dueño de todas las cosas. Sí, y es tan evidente que hay un creador. O sea, tú pon una computadora con alta tecnología y regresa dentro de 1000 años y ¿qué vas a encontrar? No vas a encontrar más tecnología, vas a encontrar eso hecho pedazos, ¿no? Por el paso del tiempo. Entonces es lo mismo con nosotros. O sea, la obra de ingeniería perfecta que hay en nuestros cuerpos es solamente obra de un creador llamado Dios. Así es, y como dice la palabra, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? El hecho de que los planetas estén en su lugar, el hecho de que los átomos, de lo que todo está conformado, no explote o implote, ¿verdad? Que hacia adentro, todas estas cosas, una implosión, ¿verdad? Todo esto es causa de que alguien más, el dueño y sustentador de todas las cosas, es muy audaz, muy osado y muy irrespetuoso, ¿verdad? Y necio. Yo creo que la palabra más es necio. Dice, ¿verdad? El necio en su corazón, no hay Dios. Así es. Y bueno, fíjate lo que sucede en el versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Aquí tenemos dos cosas importantes que están sucediendo. Bueno, varias cosas más. En primer lugar, este terremoto, cuando ellos suben, ¿verdad? Cuando ellos ya están regalándose cosas, o sea, no tardan ni siquiera 2 o 3 días, como dice aquí, 3 días y medio, ¿verdad? Y ya se están regalando cosas, ya están diciendo, ya vencimos. Estos seres se levantan, oyen esta voz, ¿verdad? Que dice, suban al cielo, ven el rapto de estas personas subiendo en los cielos, en las nubes, ¿verdad? La nube siempre es la nube de gloria del Señor, y hay este gran terremoto, y una 10ª parte de esta ciudad se derrumba, ¿verdad? Hay un terremoto terrible y la gente se da cuenta, no hay ninguna victoria, ¿verdad? No ha sucedido tal cosa. Y cuando habla de los hombres, de estos 7,000 hombres, nos está hablando de nombres de hombres, eso dice en el original, o sea que se refiere a que muy probablemente son funcionarios de gobierno, de este gobierno, y muy probablemente este 10% de la ciudad pertenezca precisamente a donde está toda este gobierno mundial, ¿verdad? Y dice que 7,000 de ellos mueren en ese instante. Eso es importantísimo. Nosotros debemos darnos cuenta, ¿verdad? Que nuestra vida es como neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece, ¿verdad? Cuando el Señor dice ya, es ya. Tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar la verdad. Muchas veces salimos de nuestra casa y pensamos que vamos a regresar, ni siquiera lo pensamos. No lo piensas, no piensas en que no vas a volver, ¿no? Entonces tenemos que poner atención a todas estas cosas y tener este pensamiento, fíjate, este pensamiento de saber, ¿verdad? Que Dios tiene en sus manos nuestras vidas y que tenemos un tiempo limitado y que todo lo que tenemos en esta vida no es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viendo este mundo, ¿verdad? ¿Qué es la ideología de este mundo, ¿verdad? Como lo habíamos visto antes, el hedonismo es vive para ti porque solamente tienes hoy para vivir. ¿Verdad? Estábamos viendo toda esta cuestión de las motocicletas y todo este accidente que hubo en México donde ¿verdad? Y la gente decía, pues se fueron felices porque estaban haciendo lo que querían. No, si no vinieron a Cristo, no están en un lugar donde deben estar, ¿verdad? Pero no te dejes llevar por este pensamiento de que es el aquí y el ahora.
Este es el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios nos está diciendo que lo más importante es que vamos a enfrentar a nuestro Creador, y después de esta vida viene lo que es la eternidad. Y la eternidad es mucho tiempo, y no quieres pasar una eternidad sin Dios. Estos hombres, ¿verdad? Estos hombres quizá pensaron, tenemos todo en nuestras manos, ¿verdad? Podemos vivir de aquí en adelante, vivimos como reyes aquí, sin saber que ni siquiera ellos tenían vida eterna en ese momento, ¿verdad? Esta generación no iba a durar de todos modos más de 100 años, obviamente, claro, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos viendo aquí es que en ese momento, cuando el Señor dice, hasta aquí se acabó, es tiempo de que vengas para acá y que hagamos cuentas. Entonces tenemos que tener y poner atención, ¿verdad? Y añadir a nuestros días, como dice la palabra de Dios, sabiduría para vivir nuestras vidas con sabiduría. Me gusta mucho esa frase que dicen, el que no está preparado para morir no está preparado para vivir, ¿verdad? Y cuánto terror, ¿verdad?, causa la muerte cuando no tienes una esperanza eterna. Qué incierto es morir totalmente pues sin esperanza, ¿verdad? O engañado. Y no debe ser así. Nosotros podemos sacar lo mejor de esta vida. La única manera de sacar lo mejor de esta vida, la única manera de vivir plenamente en esta vida es entendiendo nuestro futuro eterno. Y la única manera de poder entender ese futuro eterno es estar en la palabra y conocer quién es nuestro Dios y lo que Él ha prometido. Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón de que Jesucristo resucitó de los muertos, que tenemos esta esperanza eterna. Y fíjate que hay dos sectores de personas, dos grupos: el grupo de aquellos que anhelan la muerte porque están desilusionados de la vida, y aquellos que tienen terror de la muerte porque aman mucho esta vida. O sea, son dos engaños que de alguna manera pues hacen que las personas vivan totalmente inseguras e insatisfechas. ¿Por qué? Porque tienes terror de morirte, porque amas mucho esta vida, tus cosas, tienes un amor a todo lo que es material y al engaño de este mundo, o estás totalmente decepcionado de este mundo. ¿Por qué? Porque no te ha dado lo que tú tanto quisieras, y entonces anhelas una salida, la muerte, no sabiendo realmente lo que te espera, ¿no? Así es, cuando es pues todos, como dices tú, todo esto son dos engaños, ¿verdad? De los cuales debemos cuidarnos, debemos saber, debemos añadir a nuestras vidas sabiduría, ¿verdad? Y en este asunto de amar nuestra vida, el Señor lo dijo con toda claridad: el que quiera su vida, el que ame su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y no estamos aquí en este momento promoviendo obviamente una cuestión de que no vivas. No, Dios nos ha dado esta vida que es preciosa, con un tiempo limitado, para ser mayordomos de algo que no es nuestro, para manifestar fe, para manifestar nuestro amor, nuestra obediencia a Él, ¿verdad? Para poder vivir vidas, ¿verdad?, donde no le vemos, para poder aumentar nuestros tesoros en los cielos. O sea, esta vida tiene muchísimas cosas maravillosas, muchísimas cosas preciosas, pero no puedes encontrar el cielo en esta tierra, ¿verdad? Y eso es lo que te propone este mundo y Satanás, ¿verdad? Que puedes alcanzar el cielo en esta tierra, y no es posible. Este mundo está caído, hay enfermedad, hay dolor, hay problemas para ti y para el rey de Inglaterra, para todo mundo, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído, pero con la perspectiva eterna es como podemos vivir con plenitud, así como Pablo, así como los personajes de la Biblia, ¿verdad? Que en muchos de ellos, dice Pablo, pues sufría hambre, sufría eso, sufría el otro, pero siempre lo veíamos lleno de gozo por su perspectiva eterna. Entonces, pon atención a esto, ¿verdad? Nosotros no sabemos el día en el cual el Señor nos va a llamar a su presencia, ¿verdad? Debemos practicar el temor de Dios. Debemos de ponerlo a Él en nuestras vidas en primer lugar. Debemos cuidar la manera en la que nos conducimos, la manera en la que pensamos, la manera en la que hablamos, la manera en la que vivimos, la manera en la que nos relacionamos en este mundo. Todo eso cuenta y habla a qué reino perteneces. Eso es muy importante, saber que perteneces al reino de los cielos. Y nos damos cuenta aquí que, fíjate, que los sobrevivientes de la ciudad de Jerusalén son los que se aterrorizan y vienen al Señor, ¿verdad? Darle gloria a Dios en esta parte de Apocalipsis. Esta frase significa convertirse al Señor. Finalmente el Señor hace una obra, ¿verdad?, en muchos. ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué misericordia y qué paciencia del Señor, que no quiere que nadie se pierda! Porque el mundo en este momento está por terminar como lo conoces. El Señor va a renovar uno nuevo. No te preocupes, no va a quedar en la nada. Viene uno nuevo, pero en este mundo nuevo donde nos habla en el milenio, no va a haber, no estamos viendo, ¿verdad? No va a sobrevivir nadie que no haya creído en el Señor. Eso es lo que vamos a estar viendo más
más adelante, ¿verdad? Pero vemos la salvación de su pueblo, el remanente siendo salvado por gracia, y aquellos que sobreviven pasan al milenio. Y bueno, vemos el segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este momento, ¿verdad? Hablando de estos dos testigos, la misericordia de Dios, la necedad, la dureza de corazón, el terrible peligro del engaño satánico, ¿verdad? Cómo no nos debemos acostumbrar a mentir, no debemos hacer eso. En Dios no hay ningunas tinieblas y nosotros debemos practicar verdad en todo momento. Se levantan, ¿verdad? Hay un terremoto, estas 7,000 personas y el 10% de Jerusalén cae, y muy probablemente todas estas oficinas de gentes de los poderosos de ese tiempo, ¿verdad? Que Dios simple y sencillamente dice, ya se acabó. Por eso necesitamos estar listos para esto y necesitamos cuidar nuestra manera de vivir. Y nos dice el versículo 14, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Porque ¿a qué se refiere? ¿Te acuerdas de estas últimas 3 trompetas? Las primeras 4 trompetas fueron el juicio a este ídolo de esta tierra que es la madre naturaleza, ¿verdad? Que es idolatrar a las criaturas antes que al creador, ¿verdad? El pretender con necedad darle más valor a una ballena, a una mariposa o a un animal en peligro de extinción que el valor de una vida en el vientre de una madre, y matar a millones y millones y millones de seres humanos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Esta inconsistencia e hipocresía, ¿verdad? Que existe, y el Señor juzga estas cosas en estas 4 primeras trompetas, ¿verdad? Y estas últimas 3 trompetas son los 3 ayes, y el último ay es esta 7ª trompeta. Las 2 trompetas anteriores, ¿te acuerdas? Una fue, se abre el abismo, salen estos millones y millones de demonios, ¿verdad? Y a torturar, y la 6ª trompeta son estos ángeles que son desatados por el río Éufrates, que traen un ejército de 200 millones que vienen a matar. Y finalmente este tercer ay tiene mayor intensidad y es más terrible, pero es finalmente la consumación. Eso lo vamos a estar viendo en estos días, ¿verdad? Amargura de los 2 ayes primeros ya terminan, absolutamente cada uno de ellos terminan con la victoria del Señor, ¿verdad? Y lo que hemos visto hasta ahora no es tan terrible como lo que sigue, como lo que viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo más terrible todavía que esto, ¿verdad? Y que es el infierno, que es la condenación eterna. Y el Señor dice, la palabra de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Muchas veces nos preguntamos eso, Señor, ¿por qué has tardado tanto? ¿Por qué, Señor, no lo hiciste? Bueno, si hubiera venido hace 25 años, yo estaría en el infierno, ¿verdad? Si esta es la paciencia y la misericordia de Dios. Y si ahorita no ha llegado, no es por otra cosa. No caigas en el error de los uniformistas, como está en 2 de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Dices, esto siempre va a ser así. El Señor retarda su promesa. El Señor retarda su promesa, siempre ha sucedido. Dice que ellos ignoran voluntariamente lo que Dios ha dejado, ¿verdad? Y dicen, Babel, es una leyenda. El diluvio, es una leyenda. Jesucristo y su resurrección, es una leyenda. Cuidado con toda esa gente que no le da el valor y la autoridad a la Escritura, y que muchos de ellos se dicen cristianos. Cuidado con esa gente, cuidado con aquellos, son siervos infieles, ¿verdad? Son agentes satánicos, aquellos que diluyen la Escritura, aquellos que no le dan la autoridad. Tenemos que tener cuidado y tenemos que llamarle al pecado como lo es, y no debes caer en esa mentira. El Señor viene pronto. Sí, así es, tenemos que tener mucho cuidado con aquellos mensajes que usan un versículo de la Biblia y de ahí en adelante se convierte en un mensaje de motivación, de optimismo, de crecimiento profesional. Dios no, su palabra no es esa. Su palabra es clara y lo estamos viendo en este libro, la claridad que dice, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda estas palabras, porque el tiempo está cerca. Así es, el púlpito no es un lugar para traer al mundo, no, ¿verdad? Y para predicar el mundo. El mundo ya lo hace muy bien, ya tiene muy buenos predicadores de su mismo mensaje, pero el mensaje de la Biblia es totalmente opuesto, no se mezclan. O es el mensaje del mundo temporal, o es el mensaje eterno de Dios. No hay mezcla. Entiende eso de una vez. Y sabes una cosa, lo que estamos viendo aquí precisamente es esto. Necesitamos creer que el Señor viene muy pronto. Como dice aquí, el tercer ay viene muy pronto y nosotros necesitamos poner atención
atención en cuanto a esto, ¿no? Y poner en nuestros corazones estos mensajes que son tan válidos para nosotros hoy. El Señor va a ser victorioso, el Señor va a ganar. Y como te decía en un principio, ¿verdad? El infierno es real, pero también el cielo es real. La condenación es real, pero el perdón, la reconciliación son reales. Y el Señor hoy te ofrece perdón y reconciliación. Y Él no quiere que vayas para allá. Y estamos hablando de este uniformismo. No creas en ese uniformismo. Tiene un fin, hay un fin. Así como hay un fin para tu vida y mi vida, hay un fin para este mundo. Y el Señor viene a establecer su reino. Hoy, conviértete en un ciudadano de los cielos. Hoy, sea adoptado por Dios como su hijo. ¿Cómo? Cree que Jesucristo vino a morir por ti. Si tal vez hoy estés escuchando, tal vez hoy estés teniendo convicción de pecado en tu corazón y te estés dando cuenta que en verdad tú no tienes razón sino Dios. Que en verdad Dios te está mostrando por su Espíritu que tu pecado ha hecho separación entre Dios y tú. Que es tu pecado el que te tiene en este momento donde estás. Que es tu pecado y tu necedad, el querer combinar cosas, el querer vivir religión y hacer cosas a tu manera, te tiene como estás. Pero la palabra de Dios nos dice que si tú confiesas tus pecados, ¿verdad? Le reconoces como tu Señor y como tu Salvador y crees que Él fue a morir por ti en la cruz del Calvario y te entregas a Él y le entregas tu vida, puede ser perdonado, tener una nueva vida y ser una nueva criatura. Hoy entrégate a Él. De tal manera te ha amado Dios que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entrégale hoy tu vida. Dile así: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, Señor. Creo lo que dice tu palabra. Creo que mi maldad ha hecho separación entre tú y yo. Creo que mi maldad me merece que me envíes al infierno, Señor. Pero también yo creo, Señor, que tú fuiste a morir por mí hace 2000 años en la cruz del Calvario. Creo que yo no puedo hacer nada por mí. Mi religión, mi moralismo, mi filosofía, mis pensamientos, la manera en la que hago las cosas, nada de eso me puede salvar, Señor. Quedo corto delante de ti porque tú exiges perfección. Pero yo creo que tú fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario, Señor, y te entrego mi vida en este día, Señor. Dejo de confiar en mí y comienzo a confiar en ti, que tú fuiste a morir por mí, Señor, y que entregaste tu vida por mí, recibiste el castigo, Señor. Perdóname, lávame, y creo que tú resucitaste el tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Lávame, hazme una nueva criatura, perdóname, abre mis ojos, dame una nueva vida a partir de hoy. Estoy dispuesto a abandonar mi pecado, estoy dispuesto a abandonar mis ídolos, mi propia vida. Estoy dispuesto a comenzar a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, confianza en Jesucristo, necesitas 3 cosas importantes: tener una relación de lectura en la palabra de Dios, una relación con Dios a través de su palabra, leyendo la Biblia, una relación de oración y una relación con su iglesia. Es importante que encuentres una iglesia donde congregarte, una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis, Arlington Road, y tenemos reuniones los domingos a la 1 en punto de la tarde, miércoles tardes para los jóvenes, 6:30 de la tarde, los jueves de cada 15 días, tiempos de oración, y los viernes, a partir del viernes 3 de septiembre, tenemos las noches de crecimiento en la misma iglesia. Vamos a estar hablando de la vida llena del Espíritu, así es de que te esperamos. Así es, recuerda, en Calvary Compañerismo Cristiano no tenemos este concepto de venir a la iglesia, ¿verdad? Como si viniéramos a un evento religioso. Somos la iglesia, definitivamente nos reunimos, tenemos comunión, pero queremos ser la iglesia, y para poder ser la iglesia, ser miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos crecer. Te invitamos a crecer con nosotros, ¿verdad? Estando en la palabra de Dios, capítulo a capítulo, versículo a versículo, estando en oración, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, manifestando nuestro cristianismo en nuestra vida diaria, ¿verdad? Buscando restauración, buscando vivir para el Señor de la manera que Dios quiere que vivamos, y todo eso, ¿verdad? Por el poder de su Espíritu manifestado, ¿verdad? Manifestado de la manera correcta, en transformación, en obediencia, en amor, en manifestar todo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, ¿verdad? En conocer la voluntad de Dios. Ven, te invitamos, domingos 1 de la tarde, 8587 Memphis, Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. 1 de la tarde te esperamos.
Sí, y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Busca un seguro de auto, de casa, de locales comerciales, autos comerciales, trabajadores. Acércate a ellos. Ellos tienen una cotización adecuada a tus necesidades. Be Happy Yard Signs, mensajes de amor en el jardín. Busca a Lucía en Facebook. Y también, si quieres un regalo o una camisa personalizada, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Y a ti, gracias por sintonizarte, gracias por acompañarnos, gracias por venir al corazón de Dios juntos y buscar la verdad que está en Jesucristo. Así es, te dejamos en compañía de buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.